El tema de hoy es bien particular porque refleja una necesidad y una realidad bastante frecuente, pero al mismo tiempo nos pone a pensar mucho. Su título es ¿Cómo saber si los deseos de mi corazón agradan a Dios? Es un tema que, aunque no parece, es vital porque estamos en tiempos difíciles por causa de todo lo que está ocurriendo espiritual y terrenalmente, y entonces a veces no sabemos cómo pedir, qué pedir, si pedir a largo, a mediano o a corto plazo. ¿Cómo saber entonces si mis deseos agradan a Dios? Vamos a analizar como siempre con la palabra de Dios este tema. Empecemos considerando mis deseos y lo que Dios dice de ellos. ¿Qué dice Dios de muchos deseos humanos? Proverbios 21:2. Aquí tenemos que ponernos el cinturón de seguridad porque es palabra que nos va a tocar profundamente, mostrándonos cosas que a veces no nos agradan del todo. El versículo 2 de Proverbios 21 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Este versículo se mueve en dos niveles diferentes, el humano y el divino. A nivel humano, cada uno de nosotros piensa que está haciendo lo mejor posible y lo más correcto. Pero este versículo nos muestra esta verdad de Dios, que probablemente algunas de esas actitudes, de esas acciones puedan ser correctas, pero no todas. El Señor juzga los corazones y va a encontrar que algunas de ellas no son tan correctas como a nosotros nos parece. Y es un punto para meditar, puesto que debemos entonces someter a los pies del Señor todos nuestros procedimientos y nuestros deseos. Así lo dice Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿De dónde vienen los errores? De acciones mal ejecutadas. Y las acciones vienen de los pensamientos y las intenciones que quizás no fueron suficientemente claras. De hecho, la mayoría de las veces no son claros, porque el propio Señor Jesucristo se encarga de llevar una especie de baldado de agua fría sobre nuestros pensamientos. En Marcos 7:21 al 23, Él enseña qué es lo que sale del corazón. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Tremenda lista. Y termina la conclusión del versículo 23 diciendo: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este versículo es muy importante porque muchas veces le echamos toda la culpa a Satanás, o le echamos la culpa al mundo o a los hombres, a las personas que nos rodean. Pero es muy raro que nosotros confesemos que algo está mal dentro de nosotros. Pero el Señor es claro y contundente. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los judíos se la pasaban en una actitud de limpieza corporal permanente porque consideraban que muchísimas cosas del mundo los contaminaban. Pero viene el Señor
a reevaluar ese concepto y a mostrarles que en realidad es el corazón no puro, no santo, un corazón no rendido al Señor, el que muchas veces es el que viene a perturbar una relación entre dos personas o más. Es la maldad que mora dentro de nosotros. Pero, a ver, no habíamos empezado con que íbamos a ver si los deseos nuestros agradaban al corazón de Dios. Entonces ya sacamos aquí el primer punto, que es el siguiente. Los deseos carnales o mundanos son malos de acuerdo a lo que enseñó el Señor aquí en Marcos 7, 21 al 23. Deseos mundanos y carnales. Tengan eso muy en cuenta para que haya claridad con lo que vamos a ver más adelante. Es la palabra de Dios la que dice si un deseo es bueno o es malo. Pero no todos los deseos son malos y es lo que vamos a continuar analizando, porque si no vamos a tener un problema crítico con el Salmo 37, versículos 4 y 5. Mira lo que dice esto, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver de los deseos malos. Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Pero a ver, aquí quedé muy enredado. El Señor Jesucristo enseñó que los deseos que salen del corazón son malos. Sí, pero ustedes leyeron con juicio esa lista, descubrieron que todos eran deseos egoístas, deseos carnales, deseos mundanos. Entonces, no hay contradicción en la palabra del Señor. Aquí está hablando de otra clase de deseos que son los que vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar los deseos en dos niveles. Los deseos carnales, que tienden a ser siempre superficiales y egoístas, ya lo dijimos, y los deseos profundos del ser humano, que son en su mayoría puestos por Dios, dijéramos como en una parte superior del corazón, que está más en contacto con el espíritu. Esto que estoy diciendo no es pretendiendo establecer una verdad doctrinal ni bíblica, es más bien una enseñanza para comprender cómo es que nos movemos nosotros a nivel de deseos. Acabamos de ver entonces, repito, en Marcos 7, 21 al 23, que todas esas maldades que describía el Señor son deseos carnales o mundanos. Entonces, Salmos 37, 4, cuando dice, Él te concederá los deseos de tu corazón, se está refiriendo a unos deseos profundos del ser humano, que no son ya tan egoístas, sino son más bien trascendentales, pero con una condición. Ese Salmo 37, en el versículo 4, pone una condición muy clara: deleítate en el Señor. Y entonces tus deseos, parafraseando un poco ese versículo, estarán de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es deleítate en el Señor? Cuando tú te gozas de caminar con Dios, cuando tú sientes que Dios es tu todo y tu Señor y tu Creador, es el centro de tu vida, es aquel a quien tú quieres agradar, es aquel a quien tú estudias y meditas para acercarte más a Él, y es aquel entonces a quien quieres obedecer. Es allí cuando empiezas tú a gozarte, a sentir la vida abundante que Cristo prometió, a entrar en el reposo de Dios y por tanto llegas al deleite en el Señor. La vida cristiana, si bien es cierto que tiene momentos duros, difíciles, y hay temporadas bastante prolongadas de eso, de prueba, también tiene momentos deleitosos, de muchísimo gozo, de mucha plenitud. Y de eso pueden dar fe y testimonio
los que llevan un tiempo suficiente en el Señor y se han comprometido con Él. Han sido cristianos entregados, estudiosos y que han meditado la palabra, descubren ese reposo en Dios, ese deleite de caminar con Dios, que es la explicación de por qué estos varones bíblicos se entregaban con tanta asiduidad y compromiso a esa relación con Dios y lo buscaban con todo su corazón, porque ya hay un deleite. Al principio eso no es tan fácil de descubrir. Ese deleite viene por la persistencia, viene por la fidelidad del creyente hacia Dios. Ahora sí, enfoquémonos entonces en cuáles pueden ser deseos profundos del ser humano para poder entender cuáles son los que el Señor concede. Pero quiero insistir en que es importante comprender que estos deseos vienen con la naturaleza humana espiritual, es decir, cuando uno no está pensando tanto en su egoísmo, sino en cómo, llamémoslo de esta manera, trascender, es decir, dejar una huella en su vida y en la vida de los demás, estos deseos entonces se convierten en la expresión de un deseo de Dios colocado en el espíritu del hombre. A diferencia de los deseos carnales, esos deseos espirituales están en una parte superior del corazón. Estos, los carnales, es como si estuvieran en una parte inferior del corazón que está más en contacto con la carne. Dije que eso no es una verdad doctrinal, sino es una verdad para comprender esta enseñanza. Pero en sí, esos deseos profundos no son ni buenos ni malos. Grábate por favor este concepto. Depende de cómo se satisfagan. Si se buscan llenar esos deseos profundos con la propia fuerza humana, satisfacerlos con el esfuerzo humano, sin Dios, aún esos deseos profundos, que no son tan carnales, se convierten en malos. Pero si estos deseos profundos que vamos a enumerar ahora se satisfacen en la voluntad y de la mano de Dios, entonces se convierten en completamente deseables y en buenos. La clasificación varía según los diferentes autores. Ustedes van a encontrar una cantidad diferente y nombres diferentes. Vamos a usar esto solamente con propósito de enseñanza. Vamos a dar 8 grandes grupos de deseos profundos. El primero, seguridad y protección. Anhelamos sentirnos seguros y protegidos de las amenazas tanto físicas como emocionales, tanto nosotros mismos como nuestros seres amados. Esto además incluye la necesidad de estabilidad. Yo no quiero andar de sitio en sitio, de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, sino que en el fondo yo quiero encontrar un camino claro. Quiero encontrar refugio, quiero encontrar recursos básicos y un entorno libre de violencia. Ese es un deseo que el Señor coloca en nosotros y también incluso en los animales. El segundo grupo sería el de la reproducción, que incluye la sexualidad y el deseo de intimidad física y de procreación. Miren que aquí la sexualidad está colocada en un nivel superior. Solamente que el diablo se ha empeñado en denigrarla y destruirla moralmente, y entonces la sexualidad que vemos hoy en día es una sexualidad inmoral y pervertida. Pero en principio, como Dios la colocó en Adán y en Eva, era pura. Dentro de la reproducción también está el afecto, es esa necesidad de sentir amor, cariño y apoyo de los nuestros, y el deseo de formar una familia y criar hijos. El tercer grupo, ya vamos aumentando el nivel, es el de la autoestima. También muy discutido en la iglesia, muchos hablan de que la autoestima
se confunde fácilmente con el egoísmo y que tiene que ser muy clarificado porque se está predicando mucho sobre esto. Pero la autoestima viene, y aquí puedo entonces empezar a hacer la claridad. La verdadera autoestima viene de entender la apreciación que Dios tiene de mí. Lo mismo que la sexualidad en Dios y según Dios y de acuerdo a las normas de Dios es preciosa, es santa, la autoestima también se puede constituir en forma muy sana cuando apelamos a los conceptos bíblicos, no solamente psicológicos o emocionales o de conceptos, porque allí puede haber muchos errores. Pero el Señor, una vez que llegamos nosotros a sus pies y lo aceptamos como nuestro Salvador y Santificador, empieza a reconstruir la apreciación que tenemos de nosotros mismos, colocándola en el debido lugar. Eso está en el gran mandamiento del Señor Jesucristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, las fuerzas, el corazón, al prójimo como a sí mismo, Ahí está la autoestima. Entonces es una necesidad básica la que tenemos de reestructurar a los ojos de Dios cuál es el verdadero valor que tenemos para Él, no delante de los demás, sino para Dios. Dentro de esa autoestima está el logro como deseo de alcanzar metas y objetivos en la vida. Eso lo debe tener todo creyente. Por eso un creyente sentado en la iglesia por 10, por 20 años ha perdido de vista sus logros y es muy seguro que ese creyente no está leyendo la palabra, porque si lo estuviera haciendo, si estuviera meditando la verdad de Dios, se daría cuenta que todos y cada uno de los protagonistas de la Biblia siempre han tenido una misión para cumplir con ayuda del poder de Dios y lo han logrado. Cuarto grupo, pertenencia. Basado en 3 puntos: la conexión social, que es el deseo de compartir con otras personas y sentirse parte de un grupo. Por eso nos congregamos, por eso tenemos koinonía entre los hermanos, que es también un mandato, comunión, un mandato de unos con otros. Es amistad, como se forma la pertenencia también, la necesidad de tener amigos cercanos con quienes compartir experiencias y emociones, y el amor, que es el deseo de encontrar ese amor romántico, duradero y constructivo de una pareja. Quinto grupo de deseos profundos, felicidad y bienestar. Esta palabra nos está hablando al corazón, hermanos. De pronto, a algunos nos está recordando esos deseos profundos que estaban medio dormidos, medio anestesiados, medio olvidados. O nos está aclarando también el por qué nos estamos moviendo hoy en determinadas direcciones. El quinto decíamos que es la felicidad y el bienestar, porque buscamos sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestras vidas, experimentar alegría, satisfacción y paz interior. Esto implica alcanzar un equilibrio entre nuestras emociones, lo que se llama madurez, y disfrutar de las cosas que hacemos. Así debe ser un culto, así debe ser una reunión cristiana, así debe ser la lectura de la palabra, de disfrute de lo que estamos haciendo. Si no lo estamos disfrutando, ¿sí?, ha perdido algo muy importante que debemos buscar recuperar. Has perdido tu primer amor. Sexto grupo, significado y propósito. Deseamos encontrar un significado a nuestra existencia, una respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Comprender nuestro lugar en el mundo. Contribuir a algo que nos trascienda, es decir, que deje huella. Yo no quiero morirme y que a los 2 o 3 meses nadie se acuerde de mí, porque no dejé cosas buenas. Y en cambio si dejé muchas cosas malas, entonces todo el mundo quiere olvidarme. Pero yo quiero dejarle una herencia
a mis hijos, a mis nietos y de ahí para allá, biológicos o espirituales. Al menos una enseñanza por la que recuerden de pronto ni siquiera la persona ni el nombre y lo citen dentro de 5 o 20 años y digan, alguien alguna vez me enseñó esta verdad que me ha ayudado mucho en la vida. Sobre todo que es una verdad que estaba en la Escritura. Ese significado y propósito puede ser logrado a través de la búsqueda de la verdad. De hecho, es logrado a través de la búsqueda de la verdad con B mayúscula, o sea, de la palabra, la justicia, la belleza, la creatividad o el servicio a los demás. Séptimo grupo, libertad y autonomía. Anhelamos no sentir descontrol de nuestras vidas. ¿Están fuera de control? No. Si bien ocurren momentos difíciles, volvemos a retomar nuestra vida porque sabemos que el Señor nos está llevando de la mano. Y entonces podemos tomar decisiones correctas porque sabemos que estamos guiados. Esto incluye la búsqueda de la libertad. Ojo, no se confundan. La libertad verdadera se consigue siendo esclavo del Señor. Esto es un concepto que solamente va a ser descubierto por aquellos que trabajan en esa búsqueda y en esa maduración con fidelidad. La libertad al principio no aparece por ninguna parte porque es que me toca ir a la iglesia, me toca ir al culto, me toca leer la palabra, etcétera, etcétera. Pero cuando se ha superado esa etapa de disciplinamiento, autodisciplinamiento, entonces se empieza a descubrir la libertad en Cristo. La libertad no es hacer lo que a uno se le dé la gana, sino que cumpliéndole al Señor se nos abre completamente el panorama, el horizonte de una cantidad de cosas que antes no conocíamos y no veíamos, y vemos entonces la amplitud del futuro y de la vida eterna. Y por último, trascendencia y espiritualidad. Digo por último porque esta lista puede prolongarse más si buscamos otros autores, pero por ahora, para que entendamos qué son los deseos profundos, vimos estos 8 grupos. Trascendencia y espiritualidad. Los seres humanos buscan algo más allá del mundo material, ¿cierto, hermano? Una conexión con algo más grande que ellos mismos, ¿cierto, hermano? Esto puede ser a través de la religión, discutible, por lo menos, pero algunos lo buscan así, la espiritualidad, la naturaleza o la búsqueda de la belleza y el significado en la vida. Entonces, si vemos cada uno de estos deseos, podemos descubrir una tendencia positiva y una tendencia negativa en cada uno. Por ejemplo, la libertad y la autonomía, como les decía, cuando tenemos el compromiso con Dios, la encontramos en plenitud tal que nos asombra. Pero si la buscamos sin Dios, entonces la convertimos en libertinaje y en vicios. La trascendencia y la espiritualidad, que fue el último grupo que vimos, lo podemos convertir precisamente en encontrar el significado de nuestra existencia en el cristianismo, que es, por lo menos a mí, el único cuerpo de verdad, de verdades que me llena completamente. Yo exploré muchísimas cosas antes de llegar a los pies del Señor. Vivía con una sed de encontrar respuestas, pero solo hasta que llegué al Señor pude finalmente empezar a responder esas preguntas internas que me carcomían, que me pesaban. Y por eso, si esta tendencia se convierte en negativa, entonces podemos llegar a un fanatismo, a falsas doctrinas, a búsquedas de cosas que no son, visiones y filosofías que pervierten completamente la búsqueda espiritual. Entonces, ¿los deseos son buenos o son malos? Repasemos algunas cosas. Algunos piensan que los seres humanos son primariamente buenos y que las circunstancias de la vida, como la pobreza o la mala alimentación o los malos tratos,
los convierten en asesinos y ladrones. Esto piensan muchos sociólogos, muchos teóricos de lo que es el mundo en su funcionamiento, porque ellos no han leído lo que dice la palabra. La Biblia enseña que todos los hombres sufren de un problema esencial que es el pecado. Todos, tú y yo también. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7, del 18 al 20 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta palabra es crucial, porque a estas alturas todavía encontramos creyentes, supuestamente, que se justifican a sí mismos diciendo: no, yo no soy tan malo. Se nota que no han leído o no han meditado en esta terrible verdad, que nosotros siempre vamos a cargar con una parte que no quiere hacer el bien. Dice, el querer hacer el bien está en mí, en todo mi ser, pero no el hacerlo, porque en mi carne no mora el bien. Es lo que dice Romanos 7:18. Continúa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esta palabra, insisto, es tan importante para entender el conflicto interior de por qué tenemos que pedir perdón todos los días a Dios, el conflicto interior de por qué la santidad es una lucha entre una parte mía que quiere cumplirle a Dios y una parte que no quiere. Y que, como siempre lo digo, gana la parte que está mejor alimentada, que es más fuerte. Por eso es que es tan importante nutrir el espíritu, para que no gane el pecado que mora en mí y mora en ti. Ni tú ni yo somos tan buenos como a veces nos creemos o nos pensamos, sino que si nos descuidamos y sobre todo si nos desnutrimos de la verdad de Dios, entonces vuelve a aflorar esa parte mala en nosotros que nos lleva otra vez a caer en el pecado. Un cristiano en conflicto permanente es un cristiano que o está muy recién llegado, lo cual es entendible, porque todavía no comprende el poder de Dios, o es un cristiano que está descuidado de sí mismo, de permitir que el Espíritu Santo lo fortalezca para que sea vencida la batalla de la carne y el espíritu. Nuestros corazones malos nos llevan a pecar. Además, el corazón es tan corrupto y engañoso que nuestros motivos no son claros ni siquiera para nosotros mismos. Lo veíamos arriba en la palabra. La verdad es que solo Dios puede examinar nuestros motivos más profundos y deseos internos. Solo Él escudriña todo y nos conoce íntimamente. Por eso en Hebreos 4:12 al 13 se nos enseña otra verdad importantísima. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más, procuramos entender este verso. La palabra de Dios cae como una espada. Su filo, sin darnos nosotros cuenta, rompe unas ataduras que hay, unos ligamentos que no dejan que el espíritu funcione aparte del alma, que no dejan que el espíritu tome el comando del alma, sino que el espíritu y el alma están tan pegados en el carnal y en el inconverso que funcionan como uno solo. Solo la espada viene a mostrar que el espíritu debe estar
libre del alma para que allí entonces more el Espíritu Santo y tome el control de todo el ser. Y entonces empieza a mostrar el Espíritu cuáles son los verdaderos pensamientos y las verdaderas intenciones del corazón. Esa noticia es muy buena, pero el resultado al principio no lo es tanto, porque resulta que en los primeros años de vida cristiana lo único que uno hace es justificarse. Pero es que esa palabra no es para mí. No, es que el pastor me la tiene al rojo. Es a mí únicamente a quien me está predicando en este momento. Somos 500 personas aquí, pero solamente me está mirando a mí, ese pastor. Me la dedicó. Yo no sé quién le contó de mi vida, pero no, hermanos, no es eso. Es que la palabra es la que discierne. Que tú, que estás en ese conflicto, pensando que es el pastor que te está agrediendo, estás sintiendo lo mismo que el hermano que está a tu lado, y el otro, y el otro, y el otro, porque están siendo separados el alma y el espíritu, y el Señor quiere mostrarte cuál es la verdadera intención de tu corazón. ¿Por qué ofrendas? Por ejemplo, cuando en el culto pasan el alfolí para depositar las ofrendas. ¿Por qué algunos ofrendan? Porque el de al lado lo puede estar mirando. ¿Eso es una ofrenda santa? No lo es. ¿Por qué un pastor predica? Porque quiere ser el centro de la atención. Intención no santa. ¿Quiere dar de gracia de lo que él ha recibido de gracia? Entonces esa intención sí es santa. Pero ¿cuál es el resultado final? Pues el mismo. La prédica sale. Por eso es que hay que acudir ante el Señor continuamente y decirle: Padre, muéstrame las intenciones y deseos ocultos de mi corazón y hazme valiente para que cuando yo comprenda que eso es lo que tú me estás mostrando, yo pueda decir: perdóname, Señor, esto está pasando en mí, pido tu perdón. Porque el versículo 13 de Hebreos 4 dice: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Entonces es mejor rendir cuentas en privado, aquí, ahora, y no esperarnos a pasar vergüenzas de pronto en un tribunal público como puede ser el Tribunal de Cristo, que aunque es tribunal de galardones, algunas obras nuestras van a ser destruidas por el fuego, porque no eran tan limpias como pensábamos. Afortunadamente Dios no nos abandona, y ahora vienen las buenas noticias. No nos abandona en nuestras luchas con deseos y tendencias pecaminosas. Por el contrario, nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para vencer el pecado cuando éste se filtra por la puerta de nuestro corazón. El salmista nos dice en Salmo 37, 4 al 6, otra vez consideramos el versículo: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Acabamos de decir, cuando tú buscas al Señor como tu sanador, como el sustentador de tus anhelos, y ves cómo Él te va levantando, te empiezas a deleitar, y entonces empiezas a ver cómo el Señor viene a conceder tus deseos uno detrás de otro, siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. Con eso no quiero decir que yo me voy a deleitar en el Señor y voy a pedir ganarme la lotería. Eso no va a pasar, hermano. ¿Por qué pides la lotería? Porque seguramente estás queriendo disfrutar de las cosas terrenales. Y aún si quisieras ayudar a tus hermanos, hay otros medios menos fortuitos, porque la lotería es fortuna y la fortuna no va de acuerdo a la voluntad de Dios.
Entonces pídele al Señor que te dé los medios para ayudar a los necesitados que tú consideres, y verás que de pronto, si es en realidad sincero tu corazón, vas a obtener eso que tanto pides. De hecho, muchas veces no necesitas tanto dinero, pero sí necesitas pedirle que el Señor te muestre los dones que ya tienes, cuáles son, y te los fortalezca y te los enseñe a manejar para servir a otros. Y te garantizo, hermano, que tú vas a hacer mucha más bendición para tus hermanos con tus dones espirituales que con dinero. Por eso, deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Procura que esos deseos sean siempre limpios, que lo agraden a Él, que lo glorifiquen, y entonces los verás cumplidos. Por eso, entrega al Señor todo lo que haces y confía, Él te ayudará. Conclusión: Dios literalmente planta sus propios deseos en el corazón del creyente. Ese corazón que sin Él es perverso y engañoso. Él sustituye el mal con el bien y establece nuestros corazones en el camino hacia Él, o sea, en su voluntad, eliminando nuestros propios deseos egoístas y reemplazándolos con los suyos. Esto solo sucede cuando venimos a Él en arrepentimiento y aceptamos el regalo de la santificación a través del Espíritu Santo. En ese momento, Él quita nuestros corazones de piedra y los reemplaza con corazones de carne. Ezequiel 11, 19 al 20. En la palabra de Dios para todos dice así: Entonces les daré un corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por uno de carne, para que cumplan mis leyes y obedezcan mis mandamientos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este es un pasaje precioso que vale la pena que tú guardes en lo más recóndito del baúl de tus tesoros, pidiéndole siempre al Señor que te dé ese corazón de carne y corazón sincero para hacer su voluntad. Porque entonces Él logra esto implantando sobrenaturalmente su espíritu en nuestros corazones cuando somos salvos. Y luego nuestros deseos se convierten en sus deseos, nuestras voluntades buscan hacer su voluntad y nuestra rebelión se convierte en obediencia. Ahora sí quedó entonces respondido el gran cuestionamiento: ¿cómo saber si los deseos de mi corazón agradan a Dios? Amén y amén.